Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esta es la primera grabación que estamos haciendo en este nuevo canal informativo acerca de lo que son las energías en general. Hoy nos vamos a dedicar solamente a las energías que utilizamos en nuestro domicilio, o sea, la energía eléctrica. Cómo generarla para bajar el costo de esa energía eléctrica, sin la cual prácticamente no podemos vivir en una sociedad moderna. No es solamente por la televisión o por el microondas. Hay cosas fundamentales como la heladera, hay gente que necesita equipos médicos que funcionan con electricidad. En fin, es parte de nuestra vida de punta a punta. Aparte de una necesidad, es una comodidad. La energía eléctrica normalmente la venimos utilizando a través de la red que la empresa nacional acá en Uruguay, se llama UTE, nos distribuye a cada domicilio. Es una parte importante del presupuesto, más que nada cuando queremos tener ciertas comodidades actuales, modernas, como aire acondicionado, por ejemplo, calefacción, etcétera, etcétera. En algunos casos el precio de la energía se ha disparado. Es previsible que en el futuro, a corto o mediano plazo, no baje en ninguna parte del mundo. No importa qué tecnologías vengan para la generación. Hay una serie de razones, por ejemplo, la distribución va a seguir siendo cara, toda la instalación de las empresas para poder hacer llegar la energía desde los lugares de producción, sea eólica, solar, hidráulica, térmica, nuclear, en otros países, por suerte acá no tenemos, hasta hacerla llegar a cada hogar, sale bastante cara. Para poder reducir el precio de electricidad que consumimos, hay varias formas diferentes. No siendo radical, como algunas personas que dicen, yo no quiero pagar más a la empresa de energía eléctrica, no quiero pagar nada más. Bueno, está el otro enfoque un poco más real, que sería, quiero disminuir lo que pago a la empresa de energía. Es más realista y probablemente en la mayoría de los casos es mucho más razonable en el sentido de costo-beneficio. A partir del 1 de enero en nuestro país las tarifas han cambiado, se han modificado. Algunas ya estaban, se le ha cambiado un poco el nombre o los precios o cosas por el estilo, pero en la actualidad, a partir del 1 de enero, hay una tarifa básica residencial que le permite un consumo de 100 kilovatios, que es un consumo relativamente bajo para una casa realmente de bajo consumo, para lo que es una familia típica en Uruguay, ¿verdad? Y paga solamente 374 pesos por mes, sin potencia contratada, sin nada. Factura única por mes, 374 pesos, siempre y cuando no se pase de los 100 kilovatios. Eso está en la página de UTE, lo pueden revisar en la parte de tarifas. Admite un sobreconsumo hasta 140 kilovatios, o sea, 40 kilovatios más, a un precio muy reducido, esos 40 kilovatios extras.
Mira, eso es bastante interesante. Puede llegar a consumir hasta 230 kilovatios, pero ya le empieza a subir de los 140 a los 230, ya la tarifa sube bastante y deja de ser rentable. Lo hacen a propósito. No se puede pasar más de 2 veces al año de 230 kilovatios, en un año móvil, o sea, en los últimos 12 meses. O sea que lo interesante está en el escalón más bajo. Si solamente consumimos 100 kilovatios de la red de UTE, pagamos 374 pesos, que son el precio de 4 litros de Coca-Cola, más o menos, algo así. 2 cajas de cigarro, 4 paquetes de galletitas, individuales, ¿no? No la suma de todo eso. O cosas por el estilo que nos ponemos a pensar y decimos, pucha, esa plata en realidad a lo largo del mes la gastamos en tonterías. Algún alfajor, alguna bebida, una bebida chica, cola, generalmente está por los 50 pesos. O sea que con 8 bebidas cola de 600 centímetros cúbicos, medio litro, por mes estamos pagando la UTE, o sea, la empresa de energía eléctrica. Entonces, lo interesante es, me parece, disponiendo de la conexión a la red, no fanatizarse y decir, yo me quiero desenganchar total y absolutamente de la red. Se puede, por supuesto, cuesta más dinero. Ahora, por esto, 374 pesos, si lo multiplica por 12, son unos pocos dólares. Precisa una cantidad de años para poder desquitar eso. Ese extra que tiene que agregar, que son algunos miles de dólares más, que lo descuenta a muy largo plazo. Puede ser una filosofía de vida, la acepto, yo también quisiera, pero en ciudad más que nada, en los suburbios, es algo que es muy idealista, muy difícil de poder llegar. Es casi una fantasía. Ahora, sí se puede reducir. Y si se puede llegar a entrar, reducir lo suficiente como para poder entrar en esa tarifa de 100 kilovatios, solamente estaría pagando 374 pesos. El resto, por supuesto, precisa una inversión que no es pequeña, pero que en términos medios, depende, se puede llevar a 5 o 6 años para descontarla. No es solamente lo que se produce para rebajar el consumo a costa de compra de equipamiento nuevo, sino también lo que se puede hacer para reducir el consumo simplemente cambiando algunas costumbres o tomando algunos recaudos en la casa. Hay cosas que son elementales, que no le damos importancia nosotros, los orientales de aquí. En otras partes del planeta donde hay climas realmente fríos, sí. Por supuesto que doble vidrio no es barato, pero a la larga le sale barato para mantener la temperatura interna, ya sea aislado del frío o del calor. Que no haya rendijas, eso sí, es bastante simple, que no haya rendijas en ningún lado, en las puertas, en las ventanas o en cualquier otro tipo de abertura, por abajo de las puertas, etcétera, etcétera. Que quede aislado realmente, que no haya corrientes de aire, o sea, aire que entre y que sale, que se va el calor o se lleva el frío, según el caso. La heladera no estar abriéndola y cerrándola continuamente. Eso pasa generalmente en familias numerosas. Prever qué se va a precisar para sacarlo
de una sola vez sacar varias cosas de adentro de la heladera, no estar sacando de a una, no colocar cosas tibias dentro de la heladera, dejar que se queden a temperatura ambiente. En el caso de que precise cambiar algún electrodoméstico, no elegir el más barato, porque lo barato a la larga sale caro. Una heladera, por ejemplo, una heladera común puede consumir 80 vatios mientras está encendida, mientras que una de clase AAA, o sea, las buenas, consumen alrededor de 37, 35, o sea, la mitad o menos de la mitad. Y es un elemento a tener en cuenta porque está encendida una cantidad de horas al mes, tanto en invierno como en verano, pero está prendida una cantidad de horas al mes. Y eso suma. Que la parrilla de la heladera, donde despide el calor interno de la heladera, lo saca para afuera, por decir de alguna forma, a través de la parrilla trasera, que no quede demasiado cerca de las paredes, de manera que tenga, ni cerca tampoco de lugares donde haya calor, de manera que circule el aire y la parrilla se enfríe lo más fácilmente posible, de manera que la heladera funcione descansada al máximo. Y así como eso, bueno, ya ni que hablar de las lámparas, ¿verdad? Las lámparas de bajo consumo, ni siquiera las de tubo de vidrio, las que eran, al principio eran de bajo consumo. Hoy por hoy, esas también yo las descartaría y solamente usaría LED. Lámparas de LED no necesariamente las más económicas, porque generalmente son las menos eficientes. Vuelvo a repetir, lo económico a la larga, es decir, lo barato, al principio sale caro a la larga. Dura mucho menos y gastan más en calor que las demás, que una lámpara buena. O sea, de cada 100 que gasta, algunas lámparas pueden llegar a entregar el 15% en calor, que no lo precisamos, y el 85% en luz, que es lo que sí deseamos. Pero hay otras que le pueden dar un 30% de calor y solamente 65% de luz. O sea que está gastando en una lámpara que le va a dar más calor que no es lo que busca. Entonces es preferible usar una lámpara del tamaño adecuado, de la potencia adecuada, 5, 10, 15, 50 vatios, pero que sea de buena calidad. A una marca reconocida, o si alguna persona que ya conoce, alguien de confianza, le dice de determinada marca que él tiene y hace 3 años que no la cambia y está marchando bien, bueno, tómelo en cuenta. Porque de repente va a comprar una que sale muchísimo más barata, la coloca y de repente a los 6 meses ya no le anda. Hay muchas calidades diferentes. Al principio se utilizaban los sistemas eólicos para generar corriente eléctrica en los lugares donde no existía conexión a la red eléctrica, en el campo generalmente. Eso fue durante muchos años. Los viejos modelinos Windcharger que había por todos, de 2 palas, que había por todos lados en el interior. Después, relativamente hace poco, en cuanto a la historia, en realidad, en nuestra juventud no existía. Sí, simplemente digo, era algo de laboratorio, no era algo común, me refiero. Los primeros satélites llevaron paneles solares antes que se utilizaran acá en la Tierra, porque era un medio muy eficaz para obtener energía eléctrica de allá arriba en el espacio, pero era algo de alta tecnología, muy caro. Fueron bajando los precios, aumentando el rendimiento, se empezó a ser popular,
Y bueno, se fue extendiendo el uso poco a poco, cada vez más a medida que los precios han bajado drásticamente en los últimos años, debido a muchas cosas, digo, a descubrimiento, investigación y la fabricación enormemente masiva de millones y millones y millones de paneles por mes para fabricar no solamente en las casas individuales, sino también las grandes áreas en donde se están haciendo para plantas fotovoltaicas enormes. Pasa lo mismo con lo eólico. Cada vez se han hecho molinos cada vez más grandes y más eficientes. Es una carrera entre las empresas por hay quien hace el molino más grande. Ya hemos llegado hasta 230 metros de diámetro. No me acuerdo qué empresa es europea, si es Vestas, la dinamarquesa, que tiene alrededor de 230 metros de diámetro. Es algo gigantesco realmente. Y no queda ahí, probablemente vaya a seguir aumentando. A nivel industrial, o sea, a nivel de generación de grandes cantidades de energía, se utiliza hoy por hoy, la tendencia es eólica, por lejos, porque el viento hay en todas partes del planeta, no importa el clima. En algunos lugares más, en otros lugares menos. En las costas generalmente abunda más y por eso se están haciendo muchos parques en las costas adentro del mar. A largo plazo se piensa que la diferencia que puede haber de rendimiento, de precio, etcétera, etcétera, va a seguir siendo conveniente la parte eólica antes que la fotoeléctrica. Plantas fotoeléctricas hay, pero no en forma tan masiva como los aerogeneradores. En otra época, hasta hace unos años atrás, se utilizaba por separado, o eólico solo, o solar solo. Eso generaba corriente suficiente para cargar una batería, que esa batería almacenaba la corriente mientras había sol o mientras había viento, y a partir de ahí podía ser utilizada convirtiéndola a una corriente similar a la que se usa en la red eléctrica, con un aparato que se llama inversor. O sea, convertía el voltaje, la energía que estaba guardada, almacenada en la batería, tenía que convertirla a una corriente similar a la que hay en la red eléctrica. En nuestro caso son 220 volts. En otros países, en algunos pocos países, son 110. Al principio se utilizaban diferentes elementos por separado, regulador de carga para el eólico, regulador de carga para la parte fotovoltaica, batería por supuesto, inversor de corriente, como opcional podía haber un cargador de batería conectado a la red, una serie de elementos que estaban dispersos en varias cosas diferentes y había que interconectarlas. Lo lógico era reunir todo eso en un solo aparato, que no tuviera que estar haciendo conexiones entre uno y otro, que fuera bien sencillo. Que viniera la conexión de los paneles a un aparato, no muy grande, para instalaciones domésticas estoy hablando siempre, que vinieran dos cables de los paneles solares, dos cables de un cargador de batería conectado a la red, salían dos cables ya directamente para conectar todos a la casa, para usar en vez de o sea, dando 220 volts, ya directamente para utilizar los utensilios de la casa, y con la posibilidad de colocarle un aerogenerador conectado directamente a la batería.
De esa manera queda algo simplificado, que es más económico que cada uno de los elementos por separados. Ahora voy a pasarles un video, pero más o menos explicativo, pero aparte de todas maneras les quería decir que es muy sencillo. Los paneles solares envían energía a la batería mientras hay sol, o hay cierta luminosidad por lo menos, aunque esté nublado, es menos que un día a pleno sol, pero algo siempre carga. El molino, de 11 kilómetros por hora en adelante, todos los molinos funcionan de esa manera, la energía del viento ya es suficiente para mover las palas y para empezar a producir energía. La máxima energía generalmente se toma alrededor de los 30 y pico, 40 kilómetros por hora de viento. Entonces, genera uno o genera el otro. No hay sol de noche, después que cae el sol, si hay viento, sigue generando el molino hasta la madrugada, hasta la mañana, que aparezca el sol de vuelta, si no está nublado. Y si está nublado, cargará un poco eso y otra parte del molino. Si con esas dos cosas no alcanza, por esas raras casualidades que la luminosidad puede ser baja durante un cierto tiempo, de repente 2 o 3 días, puede haber una calma de viento también que dure 2 o 3 días simultáneamente. Entonces las baterías se van descargando por el uso, o sea que vamos tomando energía de ellas para usarla en la casa y llega un momento que las baterías llegan a cierto nivel, bajo. Este aparato la detecta, que la batería está baja, y conecta el cargador a la red de UTE para complementar. ¿Tá? Apenas viene corriente ya sea fotovoltaica o eólica, corta el cargador automáticamente y se empieza a cargar desde allí, desde la parte alternativa. ¿Tá? O sea que solamente utiliza la UTE, o sea la red eléctrica, para complementar lo que falte, Esto hace que se pueda hacer funcionar el sistema con un bloque de baterías, o sea, un banco de baterías más chico de lo que se usaba antes, que es una de las partes caras realmente de todo el sistema. Poniendo un sistema de este tipo, las baterías son más chicas, más económicas. Y yo le digo, también el aparato, que sustituye a cada uno de los aparatos individuales, es más cómodo, tiene una pantalla donde se registran los diferentes datos importantes, los diferentes parámetros, voltaje, amperaje, consumo, etc. Y se puede optar para configurarlo de diferente manera. Por ejemplo, según la batería, si las baterías son de un tipo, son de otro, que son muchos tipos diferentes de batería, se configura desde allí para que rindan lo mejor posible.